Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Y en este vídeo vamos a continuar con el minicurso del ABC de los mercados y esta vez vamos a hablar del mercado de materias primas. En esta ocasión hablaremos sobre qué es el mercado de materias primas, hablaremos también sobre los índices de materias primas y los sectores que podemos encontrar en el mercado de materias primas. Bien, ¿qué es el mercado de materias primas? Vamos a empezar con un poquito de historia y el origen de los mercados de materias primas se remonta a mediados del siglo XIX. En Estados Unidos, las cosechas de cereales que llegaban a los mercados centrales inundaban los silos para presionar a la baja los precios. Los agricultores y los fabricantes acabaron poniéndose de acuerdo para entregar la mercancía a una fecha y a un precio fijado de antemano. Esto daba origen a un mercado de derivados. Posteriormente, los contratos se empezaron a negociar entre agricultores y especuladores. El primer mercado organizado fue el CBOT, que se fundó en 1848 y a día de hoy es el mercado más importante del mundo. Por lo tanto, el mercado de materias primas, también conocido como el mercado de commodities, se trata de mercados en los que se negocian precios de compra y de venta para distintos activos que una vez obtenidos de la naturaleza se utilizan en la fabricación de materiales y bienes consumibles, con el objetivo de que la demanda y la oferta acaben encontrando su equilibrio de una forma organizada. La negociación de estas materias se lleva a cabo a través de productos derivados que permiten evitar sorpresas en los precios de las materias primas. Actualmente se pueden contabilizar hasta 80 bolsas de commodity. Los más conocidos son los de Chicago y de Londres. Hablemos un poco sobre los índices de materias primas. Existen índices de commodity basados en la evolución de una cesta de materias primas amplia. La fluctuación del precio de este índice refleja el conjunto agregado de variaciones de todos los activos que lo componen. El primer índice que se creó fue el CRB en 1958, aunque el primero sobre el que se pudo operar era el GSCI de 1991. Con posterioridad han ido creándose otros índices que varían ligeramente en su composición y pesos de sus componentes. Uno de los índices más utilizados en la industria financiera se trata del CCI de Thomson. Está basado en el original CRB y por ello algunos lo denominan el viejo CRB. Está compuesto de 17 materias primas cuyo peso se regula de forma dinámica, de modo que cada una de las materias primas que lo componen pesa un 5,88% en el índice. Se trata por tanto de un índice no ponderado, ya que todos los activos que cotizan en él pesan lo mismo. Las materias primas que forman el CCI son el cacao, el café, el maíz, el algodón, el zumo de naranja, la soja, el azúcar, el trigo, el cobre, el oro, el platino, la plata, el petróleo, el combustible de calefacción, el gas natural, el ganado bovino y el ganado porcino. Si miramos el precio en función de los sectores que representa, tenemos que el sector energía representa el 17,65%, el sector de metales representa el 23,53%, el sector de agricultura representa el 29,41% y el sector de las materias primas blandas representa el 29,41%. Las materias primas que cotizan en el mercado se agrupan en función de sus características. Estos grupos se llaman sectores y los más importantes son los productos agrícolas, los productos energéticos y los metales. Por el lado de productos agrícolas encontramos los cereales, los productos cárnicos, los productos tropicales, los productos agrícolas de carácter industrial. Por el lado de los energéticos encontramos el petróleo, los derivados del petróleo, el gas natural y por el lado de los metales podemos encontrar una división entre metales preciosos y metales industriales o básicos. Vamos a tratar cada sector un poco más en profundidad. Empecemos por el sector energético. Las materias primas del sector energético están consideradas como las más importantes a nivel mundial. Las principales que encontramos son el petróleo, los derivados del petróleo como la gasolina, el fuel doméstico, el diésel, etc., el gas natural, el carbón y la electricidad. La más importante de todas es el petróleo, ya que mantiene grandes vínculos con la riqueza, el poder y el bienestar económico. También es conocido como el crudo, ya que se identifica con el petróleo en estado natural. El barril de petróleo contiene 159 litros de crudo y su cotización se muestra en dólares americanos por cada barril de petróleo. Ahora bien, si es tan importante, ¿qué afecta a su precio? Pues como vemos, al precio del petróleo afecta el ciclo económico mundial, es decir, si estamos en un ciclo expansivo o recesivo, que está directamente vinculado con la demanda de esta materia prima. También influye la acumulación de stock o inventario por parte de algunos gobiernos. Por otro lado tenemos la especulación sobre el posible valor de este activo a futuro, en la que participan los distintos inversores del mercado financiero. Y por último tendríamos el control de la oferta por parte de los cárteles de la producción, como por ejemplo la OPEP, que determinan cuánto están dispuestos a ofrecer al mercado. Los tipos de petróleo más relevantes que encontramos se trata del petróleo Brent, del petróleo Texas y del petróleo Dubai. Por el lado del petróleo Brent vemos que más o menos 2/3 de todos los contratos sobre el crudo
crudo a nivel mundial se realizan con este tipo de petróleo. Se trata del petróleo extraído del Mar del Norte. Es un crudo ligero y dulce, ideal para ser refinado y convertido en gasolina, gasoil y otros productos que tienen gran demanda. Cotiza en el IP de Londres. Por el lado del Texas vemos que se trata de un petróleo extraído en Estados Unidos y que es enviado a través de oleoductos a Oklahoma, que es el centro neurálgico de la red de oleoductos americana. Es de gran calidad, ligero y muy dulce, lo que lo hace ideal para refinarlo y convertirlo en gasolina. Se consume principalmente en Estados Unidos porque resulta caro exportarlo fuera de su país y cotiza en el mercado del NYMEX. Y por último tendríamos el petróleo de Dubái. Su producción se origina en Dubái, Omán y Abu Dhabi y es un poco de peor calidad que los anteriores. Es más pesado y con alto contenido en azufre. Este crudo del Golfo Pérsico suele exportarse a los mercados asiáticos. Cotiza en el NYMEX en Nueva York y en el CIMEX en Singapur. Bien, hablemos ahora del sector metales. El mercado de metales se consideran barómetros importantes de la actividad económica dada la especial participación en ellos tanto de inversores como de especuladores. A nivel general podemos considerar que la mayoría de ellos son metales esenciales para el funcionamiento de la industria y por lo tanto de la economía. Dentro del grupo de los metales podríamos hacer la siguiente clasificación: los metales preciosos y los metales básicos. Por el lado de metales preciosos vemos que se tratan de los metales con gran valor económico. Históricamente han sido importantes como moneda, pero hoy en día son principalmente utilizados como inversión o usados en la industria, sobre todo en la joyería. Pero además tienen una función importante como valor refugio en periodos de turbulencia económica. Los principales que encontramos son el oro, la plata y el platino. Y por el lado de los metales básicos vemos que se trata de aquellos metales que se oxidan o se corroen fácilmente, además de ser muy comunes y baratos. Este tipo de metales son fundamentales para el desarrollo de campos como la electrónica, la industria aeroespacial, la ingeniería y la construcción. Se utilizan en pequeñas cantidades, pero con funciones esenciales en el desarrollo y en la producción industrial. El principal mercado donde cotizan se trata del LME, aunque también se opera con ellos en otras plazas como el COMEX. Y los principales son el aluminio, el cobre, el zinc, el níquel, el paladio, el estaño, el plomo y el cobalto. Dentro del grupo de los metales preciosos, el oro es el más importante de todos ellos. Se utilizó por primera vez para acuñar moneda en el año 640 a.C., en lo que hoy conocemos como Turquía. Los mayores productores actualmente son Sudáfrica, Australia y Estados Unidos, agrupando cerca de un tercio de la producción anual del mundo entero. La utilización del oro es variada, pero se concentra en 4 grandes grupos de demanda: la joyería, la tecnología, los bancos centrales y para inversión. El objetivo que persiguen los bancos centrales al comprarlo es diversificar el contenido de sus arcas y proteger sus reservas frente a diversos riesgos. Tradicionalmente, el oro ha servido como protección contra 2 riesgos que afectan negativamente tanto a la renta variable como a la renta fija. Es decir, sirve como refugio para riesgos sistémicos o inestabilidad en el mercado, que suele venir acompañada de repuntes en la volatilidad. Cuando se producen fases de fuerte inestabilidad, el oro tiende a apreciarse y a actuar como moneda refugio. Y por otro lado, serviría como protección ante la inflación. Cuando existe inflación, los bancos centrales se ven obligados a subir los tipos de interés, lo que suele tener efectos negativos tanto para la bolsa como para los bonos. Cuando se producen brotes inflacionistas, uno de los activos que mejor mantienen el poder adquisitivo y por lo tanto que actúa como moneda refugio es el oro. Bien, hablemos ahora del sector agricultura y de ganadería. Este mercado nace a mediados de 1848 en Chicago, a manos de los agricultores que comerciaban con sus productos recién cosechados. Con el paso del tiempo, los agricultores empezaron a vender los mismos productos pero antes de cosecharlos, negociando el precio futuro de estos bienes y fijando una fecha en la cual se hiciera la entrega del producto. Este mercado quedó estructurado en 1948, en lo que hoy conocemos como el CBOT. En la actualidad, este tipo de negociación recibe el nombre de contratos de futuro. Sin embargo, en Japón hay antecedentes previos al desarrollo de Chicago, ya que en el siglo XVI hay constancia de que ya se podía negociar en el mercado de arroz de Ojima en Osaka los primeros contratos de futuro. Las materias primas englobadas en este sector se clasifican a su vez en subsectores. Los más relevantes son el sector de los granos, el sector de los productos blandos y el sector de las carnes. Por el lado de los granos encontramos la soja, el trigo, el maíz, la avena, la cebada, etc. Por el lado de los productos blandos encontramos el algodón, el zumo de naranja, el café, el azúcar, el cacao, etc. Y por el lado de las carnes encontramos el ganado bovino, el ganado porcino, la manteca, la leche, etc. Ahora bien, ¿qué afecta al precio de materias primas? Pues por un lado encontramos la volatilidad en la inflación, que suele haber una relación directa entre la tasa de inflación y el precio de estos commodities. La evolución de los tipos de interés en Estados Unidos suele afectar
a las decisiones sobre la composición de carteras de los inversores, lo que produce mayor o menor apetencia por activos alternativos como las materias primas. La evolución del dólar, ya que suele haber una relación inversa, es decir, a mayor fortaleza del dólar, menor precio para las materias primas, aspectos climáticos en torno a las corrientes del Océano Pacífico, ya que son los responsables de los ciclos climáticos conocidos como el Niño y la Niña, que afectan a la sequía en el área tropical y es donde se producen la mayor parte de los granos. Otra variable que afecta al precio se trata del crecimiento a nivel mundial y en especial el de los países emergentes, ya que afecta directamente a la demanda de estos productos. Por otro lado, tenemos el nivel de inventarios disponible de cada producto, que se calcula como el cociente entre el stock al principio de un año y el consumo del año anterior, y por último tendríamos la evolución de los nuevos instrumentos financieros, que permiten invertir en estos activos como forma de diversificar los riesgos en las carteras tradicionales. Por último, es interesante destacar la volatilidad de este tipo de activos. Es importante tener en cuenta que las variaciones porcentuales en los precios en estas materias primas es mucho más elevado que en otros tipos de productos financieros. Por tanto, hay que extremar las precauciones cuando se invierte en este tipo de activos, dada su naturaleza tan volátil. Como siempre, muchas gracias por vuestra confianza y por vuestro tiempo. Dale a me gusta si te ha sido de utilidad este tipo de artículos y suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en una próxima entrega. Un saludo, compañeros.